86, volumen 1, capítulo 5, parte 2 de dos partes de este capítulo 5. Gloria al maldito escuadrón Spearhead. Oye, 86, aquí también. Una vez al mes, bienes que no podían ser hechos en fábricas automatizadas o en la planta de producción eran enviados a través de un aeroplano desde más allá de las murallas. El personal de transporte, quien acompañaba a Shin mientras este último firmaba el recibo y comparaba la lista de inventario con los contenidos del contenedor, levantó su altiva y arrogante voz. Este oficial, quien era visiblemente flaco y de mala apariencia a pesar de su uniforme, era acompañado por dos soldados armados con rifles de asalto, los cuales cargaban probablemente solo para intimidar y amenazar. Eso estaba bien, pero uno de los soldados de atrás tenía aún puesto el seguro de su rifle, el cual probablemente ni siquiera estaba cargado. Se paraban demasiado cerca de Shin, quien podría probablemente haberlos desarmados antes de que siquiera pensaran en jalar el gatillo. Aunque él no haría eso, no tenía punto en hacerlo. Es de su handler. Dijo que es una cabeza explosiva especial que pidieron. Al demonio con ella. Hacernos pasar por tantos problemas por un montón de cerdos. Tras el oficial se encontraba un contenedor robusto de munición, rigurosamente sellado y con señales de peligro alertando que estaba lleno de municiones explosivas. Shin levantó una ceja, confundido. Él no recordaba haber pedido nada como eso. Viendo a Shin en silencio, los labios del oficial se curvaron en una vulgar mueca. Había muchos sucios y rebeldes 86 que no conocían su lugar, pero este era sorpresivamente dócil. No mordía, sin importar cuánto le dijeras. Ja, su ama es una chica, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron para endulzarle los oídos? Probablemente no tomó más que unas pocas palabras para que esa delicada princesita se mojara. La mirada de Shin repentinamente se fijó en el oficial. ¿Debería demostrarlo con tu esposa? Estoy muy seguro de que se aburre mucho en las noches. ¡Hijo de...! El oficial estaba consumido por la ira, pero se congeló una vez que vio los ojos de Shin. Aquellos ojos rojos se encontraban perfectamente tranquilos, sin una pizca de amenaza. Pero un cerdo quien había pasado su vida en la seguridad de su chiquero no tenía oportunidad de vencer a una bestia cuyas habilidades habían sido pulidas en el campo de batalla. Pasando a un lado del congelado oficial, Shin se aproximó al contenedor de munición. Claro, el número aparecía en la lista de inventario y la firma de Elena, con la cual se había familiarizado durante las semanas pasadas, estaba sobre la estampa de envío. Bajo eso, dos palabras estaban inscritas con un lapicero. Palacio Luñé. Y después de un momento de reflexión, los ojos de Shin se abrieron con sorpresa. Las fiestas eran reuniones sociales, lo cual, en otras palabras, significaba que eran un lugar donde recolectar información y crear contactos. Y aunque ella estaba al tanto de que no toda interacción existente podía ser reducida a temas triviales y refinados tales como música, arte y filosofía, aún existía el hecho de que este aburrido lugar era innegablemente, aburrido. Escapando de los incontables susurros avariciosos que llenaban el lujoso salón del banquete en el Palacio Perle, Lena suspiró con alivio mientras tomaba refugio en una terraza iluminada por las estrellas. Ella normalmente no asistía a este tipo de fiestas, y esta noche el lugar parecía casi deliberadamente plagado con conversaciones apropiadas para su edad, así como de jóvenes con motivos ocultos. La familia Milicé era originalmente casa de nobles ricos, lo cual significaba que varias personas tenían sus miradas fijas en el pedigrí y dinero de esa familia. Sin embargo, al parecer nadie tuvo la suficiente valentía para acercársele a Lena hoy. Aunque el vestido negro de seda no estaba exactamente en contra del código de vestimenta para la fiesta, la combinación de un vestido negro y flores blancas ornamentales era más apropiada para un funeral que para una reunión social. Y además, ella se negó a beber o a iniciar conversaciones, y fue generalmente ignorada por las demás damas en el salón, salvo por las ocasiones miradas molestas que lanzaban hacia ella.
Las únicas personas que hablaron con ella, además de Annette, quien se acercó a ella con una expresión exasperada, y Karstalt, quien la enfrentó con lo que parecía una mirada de preocupación en sus ojos, fueron otras pocas damas mayores con flores saliendo de sus cabezas, casi literalmente, quienes le hacían cumplidos por su encantadora gargantilla. El dispositivo Wright. Cierto es que ella estaba consciente de lo grosera que probablemente estaba haciendo, pero eso no significaba que tuviera intenciones de seguir la corriente. Todas esas personas estaban cerrando sus ojos ante la realidad en este pequeño mundo que construyeron para sí mismos, distrayéndose con la búsqueda de orgullo, avaricia y riquezas. Era todo demasiado superficial y tonto, especialmente después de que un sinfín de procesos habían muerto uno tras otro para hacer esto posible. Repentinamente, su dispositivo Wright se activó. «¿Comandante? Capitán Nausen, ¿qué sucede?», respondió ella con un susurro, apretando el arete de sus dispositivos Wright contra su oído de inmediato. No tenían preparada ninguna incursión al campo de batalla a esta hora del día, pero ¿era posible que una fuerza tan grande que el segundo escuadrón no era capaz de manejar había emergido? Pero no había rastros de estrés en la voz de Shin. «Resoné contigo ya que no te conectaste a la hora de siempre. ¿Fue algo malo? Si no es el momento adecuado, puedo llamar mañana». «Está bien. ¿Qué sucede?». Ahora que lo pensaba, esta era la hora en la cual normalmente hablaba con el escuadrón Spearhead. Le dio la espalda a la fiesta, como haría si estuviera hablando por teléfono. «Recibí una cabeza explosiva especial que nos enviaste, así que quería contactarte al respecto». Flores de chispas y fuego florecían brillantemente, ayudando a las estrellas a iluminar el oscuro cielo nocturno. Los hermosos tonos de fuego químico brillaban con luz efímera antes de caer al suelo como brasas brillantes cual nieve del cielo. Luego la siguiente flor tomaba los cielos, zumbando en dirección opuesta con un estruendoso bang. Cada vez que una de estas flores tomaba los cielos, era acompañada por ánimos llenos con el tipo de júbilo reservado para niños. Era natural, puesto que la mayoría no había visto algo como esto desde su niñez. Sus figuras eran maravilladas por la luz del fuego por un corto momento, y pronto esas sombras comenzaban a danzar con placer. Hacer esto en la base estaba, por supuesto, prohibido, así que todos se movieron a un estadio de fútbol abandonado en una de las ruinas. Las tropas y personal de mantenimiento se habían esparcido por el estadio infestado con malas hierbas, con los Juggernauts lanzando sus sombras solemnemente a su alrededor. Fido había cargado al personal de mantenimiento hacia acá y luego había ido a diligentemente colocar tubos de lanzamiento, moviéndose de un lado a otro mientras usaba un mechero utilizado para cortar metal en lugar de un encendedor para prender los detonadores. Observando desde la periferia dentro de Undertaker, el cual se encontraba en modo de espera, Shin veía como otro fuego artificial más zumbaba por el aire. «Gracias por los fuegos artificiales». El índice de sincronización estaba puesto un poco más alto del usual, permitiendo a Lena escuchar un poco la alegría de los demás miembros del escuadrón. Notar que él había incrementado el índice para que ella fuese capaz de escucharlos llenaba a Lena de alegría. «Bueno, es el Festival de la Revolución. Hubo una vez en que lo viste con tu hermano y padres, ¿verdad? Estoy segura de que todos los demás tienen sus propios recuerdos». Había pasado poco tiempo desde que envió los fuegos artificiales, los cuales había comprado en la ciudad. Mientras el festival se acercaba, las tiendas vendían estos fuegos artificiales al por mayor. Ella le había enviado al comisario una botella de vino caro y había falsificado la etiqueta del contenedor en la cual los había cargado. Estos eran, después de todo, combustibles que serían llevados por avión, así que los registró como un contenedor de municiones. Jamás había pensado bien de los sobornos, pero considerando cómo se las arregló para forzar a que todo saliera como ella quería, estaba ciertamente impresionada con la efectividad de estos.
Esto era tradición del Festival de la Revolución, ¿verdad? ¿Puedes ver alguno de los fuegos artificiales de la oficina presidencial desde ahí? Déjame ver. Ella caminó por la terraza en dirección a donde se encontraba la oficina presidencial. Parecía que acababan de comenzar. El himno de la República era reproducido a través de altoparlantes y hermosas flores de 5 colores adornaban el cielo. Viendo a los fuegos artificiales hechos con destreza, Lena sonrió con tristeza. Puedo verlos, sí, pero el cielo es demasiado brillante. Las luces de las reuniones y festividades de la ciudad eran simplemente demasiado fuertes. El aire de la ciudad, la cual consumía electricidad sin recelo, estaba demasiado contaminado. Estos hermosos fuegos artificiales, los cuales representaban la dignidad y el honor de la República, se veían terriblemente borrosos. Probablemente no había nadie en los alrededores de esta fiesta que siquiera se molestaba en verlos. A pesar de que eran mucho más lindos que aquellos vendidos en los mercados y sin duda eran fuegos artificiales hechos por las manos de un habilidoso artesano, nadie en esta ciudad podría apreciar lo raro de esta vista. Estoy segura que los fuegos artificiales por allá son hermosos. La noche es oscura y el aire debe estar limpio. Sin duda alguna, la noche era oscura, el aire estaba limpio y muchas personas los veían atentamente. Los fuegos artificiales en ese pequeño rincón del campo de batalla deben haber sido muy hermosos. Lena tuvo que detenerse de desear en voz alta que pudiera estar ahí con ellos. Ese no era un sentimiento aceptable que pudiera expresar. En realidad, si Lena así lo deseaba, podía ir ahí tan a menudo como quisiera. Pero ellos, por otro lado, jamás quisieron estar en ese campo de batalla para empezar. Y ella no podía sacar a Shin y a los demás de ese lugar. Cualquier tiempo pasado con ellos no sería más que una efímera ilusión, así que ese no era un deseo que pudiera compartir. En su lugar, ella dijo: algún día veamos los fuegos artificiales en el primer sector. Estoy segura que se burlarán de lo malos que son. Ella sintió a Shin sonreír de manera irónica. No recuerdo que fueran tan malos. Entonces ven a verlos tú mismo y descubre si lo recuerdas bien o no. Una vez la guerra termine y todos ustedes sean dados de baja, podremos verlos juntos. Ella entonces recordó y su voz titubeó. Daiya y los otros 6 que gradualmente perecieron. Desearía haberle mostrado esto al segundo teniente Irma y también a los demás. Oh, lo siento. Yo en mi mal momento para decir las cosas. No importa. Creo que Daiya y los demás estarían felices si supieran que fueron los primeros en tener un funeral homenajeado con artillería. Todos ellos odiaban que nos deprimiéramos y pusiéramos melancólicos. Kino y los otros parecían estar genuinamente disfrutando el momento, y ella podía distinguir sus risas. Shin debe haber sentido algo también, porque ella podía sentir las ondulaciones de sus emociones de manera un poco más clara. Y Anju por fin lloró un poco. Ella tiende a reprimirse todo. Así que esa es una cosa más por la cual sentirme agradecido. Daiya y Anju parecían haberse llevado muy bien y habían sido aparentemente amigos por un muy largo tiempo. Estoy segura que el alférez Emma jamás lo olvidará. Tampoco nosotros. Así como tú jamás olvidaste a mi hermano. Él pausó, aparentemente dudando en si acabar la oración, pero eventualmente continuó. Me hizo feliz a sabiendas que yo mismo jamás pude recordarlo. Escuchando ese leve escalofrío en la voz del chico, Lena apenas podía contener su incredulidad. Ella jamás había escuchado a Shin hablar de sus sentimientos de manera tan abierta hasta ahora. Capitán Nausen, comandante, ¿podrías, por favor, no olvidarnos jamás?
Shin había probablemente dicho esto como una broma. Su voz y su tono eran de hecho un poco frívolos, pero a través de la resonancia sensorial, la cual estaba fija un poco más alto de lo habitual, ella lo sabía. Aunque sutil, Lena podía sentir el ferviente deseo que yacía tras esas palabras. Si morimos, aunque sea por un corto tiempo, ¿podrías recordarnos? Lena cerró sus ojos, sin importar cuán fuertes fueran, incluso si habían vivido más campos de batalla de lo que podían contar. Incluso así, la muerte parecía siempre estar acechándolos. Por supuesto, pero... Ella respiró profundo, declarándolo con claridad. Esa era su tarea, el deber del handler del escuadrón Spearhead, Vladilena Milice. Antes de eso, no los dejaré morir. A ninguno de ustedes. No de nuevo. Sin embargo, sin importar cuántas veces Lena solicitara Processors para reemplazar a aquellos caídos, sin importar cuántas veces hiciera la petición, ningún tipo de refuerzo fue despachado para el escuadrón Spearhead. Cuando entraron en batalla ese día, 4 más murieron. Se trataba de un ataque estándar a una fuerza avanzada de la Legión. La vanguardia enemiga se mantenía en un punto de apoyo, pero eso era un señuelo. La posición parecía descuidada, pero estaba en realidad rodeada por fuerzas esperando para una emboscada. Sintiendo la posición y número de enemigos en el punto por adelantado como siempre, Shin había planeado desviarse del frente de la emboscada y golpearlos desde un flanco. Por alguna razón, los Einstag-Fleet no fueron desplegados y Lena no detectó más bogeys en la pantalla del radar. Pero justo antes de hacer contacto con el enemigo, Shin y unos cuantos más sintieron algo. Raiden susurró algo sobre tener un mal presentimiento, lo cual deben haber sentido todos y fue probablemente eso lo que los mantuvo vivos por tanto tiempo. El sentido del olfato de un guerrero era algo así como una habilidad que se paraba frente a frente con el poder de Shin para escuchar a los fantasmas. Algo cayó diagonalmente desde los cielos, y al momento del impacto, el radar retumbó con una sirena de emergencia. Aquellos quienes habían mantenido vigilantes y subconscientemente se prepararon en una posición que les permitiría reaccionar a cualquier situación, sobrevivieron. Griffin, quien había fallado al esquivar, recibió un golpe directo y explotó. Y Fafnir, quien había estado muy cerca al punto de impacto, fue bombardeado con metralla y cayó de inmediato. Todas las demás unidades fueron golpeadas por las poderosas ondas de choque y perdieron su balance, lo cual ocurrió justo cuando el segundo y tercer proyectil cayó como parte de un intenso bombardeo. La computadora de apoyo calculó que la posición desde donde fueron disparados los proyectiles se encontraba a 120 kilómetros al noreste. Una descarga de artillería de larga distancia como esta por parte de la Legión jamás había sido registrada. Además, los proyectiles viajaban a increíbles velocidades. Su velocidad inicial se estimaba de 4.000 metros por segundo, excediendo el rango máximo para la artillería por un poco. La emboscada en sí misma era un sacrificio para traer al escuadrón Spearhead dentro del rango de fuego de la artillería. Incluso habían predicho que atacarían por un flanco. Era una estrategia sutil y despiadada, para nada como lo que se sabía hasta ahora que la Legión era capaz de hacer. Si Shin no hubiera identificado y destruido a las unidades de observación de largo alcance que habían presenciado el impacto, y si el bombardeo no se hubiera detenido luego de 10 proyectiles debido a alguna falla en este nuevo tipo de armamento, incluso élites como ellos podrían no haber sido capaces de retirarse, resultando en la completa destrucción del escuadrón. Y ahora, después de que se habían quitado de encima las unidades que los perseguían, el equipo había perdido un total de 4 miembros. Chise, Kino, Kuroto y Touma, muertos en combate.
Solamente 9 Juggernauts quedaban. Finalmente habían sido reducidos a menos de la mitad de sus números originales y estaban ahora en un solo dígito. Yo... Llena de terror, Lena intentó hablar. Su boca estaba seca, una imagen aterradora. Cierta premonición horripilante la golpeó. Las palabras dejaron su boca como si las hubiera tosido. Haré que envíen refuerzos. Haré que se comprometan a hacerlo justo ahora. Hoy. Esto no puede. Esto es una locura. El escuadrón Spearhead había estado operando con eficiencia media por semanas. No tenían suficientes soldados o suficiente tiempo para descansar, y solo habían podido apenas defenderse al pedir a otras unidades de refuerzos y que tomaran algunas de sus batallas. Los cuarteles generales estaban completamente conscientes de esto, pero nada habían hecho. Por alguna razón, podían pedirles ayuda a otros escuadrones, pero todas las peticiones para recuperar los rangos perdidos eran ignoradas. Ella incluso soportó la vergüenza de utilizar sus conexiones con Karlstad para que él enviara la requisición en su lugar, pero incluso una petición de un comodoro como él no trajo ni un solo refuerzo al escuadrón Spearhead. Shin abrió su boca y dijo brevemente: Comandante, le pediré al comodoro de nuevo y haré que responda por nosotros. Y si eso no funciona, yo haré todo lo posible para... Comandante Milice. Tras ese segundo y un poco más contundente llamado, Lena guardó silencio. Chicos, todos estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí. Raiden asintió de parte de los sobrevivientes. Un pesado silencio sobre todos los demás. ¿Qué estás...? Puedes detenerte ya, comandante. Sin importar lo que hagas, ahora todo será inútil. ¿De qué estás hablando, capitán? Ya no vendrán refuerzos, ni uno solo, sin importar qué. ¿Eh? Y entonces Shin dijo silenciosamente, declarando la verdad que todos sabían pero que jamás le habían dicho a Lena. Todos moriremos aquí. Este escuadrón es nuestro campo de ejecución. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y además al volverte miembro te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 2 y fin del capítulo 5. Oh, escuadrón en nuestro campo de ejecución. Los enviaron ahí, es que decir, los enviaron ahí para que murieran es un poco redundante porque a todos los 86 los tienen en la guerra para que mueran, ¿no? Pero mira, o sea, parece que incluso se... Joder, dentro de los escuadrones de 86 a lo mejor, y este escuadrón en específico, o a lo mejor y todos los escuadrones. O sea, es que claro, ¿de dónde sacas más 86? Porque pues, ¿de dónde más vas a sacar soldados? Van, ¿cuántos años de guerra? 9 años. 9 años en los que han muerto millones de personas, ¿sabes? ¿Cómo repones esos millones de personas? Si son a los que segregaste, y si son a los que el país segregó, si son a los que el país le quitó los derechos. O sea, y dejaron nada más como a la estirpe, ¿sabes? A la estirpe digna. Y si ya no queda más de la estirpe indigna, ¿de dónde vas a sacar? ¿De la estirpe digna? No, ninguno de ellos va a dejarse, supongo. No lo sé. No lo sé. Es supuestamente hay más escuadrones. Pero a lo mejor y también están siendo reducidos hasta que baila. En fin, hay que ver cómo sigue esta vaina. Pero bueno, gente, nada, espero que hayan disfrutado de la narración y nos vemos en la próxima con más de 86.